uno de nosotros. Y yo te ruego, Padre, esta mañana que sea tu ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, sobre mí para exponer la palabra, y como iglesia seamos edificados recibiendo lo que tú has preparado y deseas que hoy recibamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta mañana de la predicación es Tú y la iglesia. Tú y la iglesia. Hay algo que a Jesús le cuestionaron. Usted puede entender al principio de estos versículos que había una presión exigente de los fariseos, de los saduceos, grupos religiosos que estaban en contra de todo lo que Jesús venía haciendo. Y no, dice la Escritura que no habían podido hallar cómo encontrarlo en un error, en un tropiezo, en una falsedad. Y dice la Escritura que cuando él agarró y cayó a los seduceos, entonces se juntaron con los fariseos. Déjeme decirle que históricamente los saduceos y los fariseos eran equipos, eran grupos contrarios. Es como si usted hoy pudiera hablar de dos partidos políticos. ¿Se ha dado cuenta que a veces se tiran pero sabroso uno al otro? Pero cuando quieren hacer algo, se agarran de la manita y se van sobre quien desean. ¿Cierto o no? Bueno, pues algo similar sucedió. Fariseos y saduceos era una batalla, pero cuando vieron a Jesús y vieron que no podía ninguno, entonces se juntaron. Y un momento crítico le dice uno: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús habló dos cosas: amarás a Dios, pero hubo un segundo: amarás a tu prójimo. Desde aquí usted puede mirar, o podemos entender que hay un énfasis de Jesús acerca de Dios y su iglesia. ¿Quién es tu prójimo? El que está cerca de ti. El contexto original de prójimo quiere decir alguien que está cerca de ti, alguien que está junto a ti. Jesús, desde esta parte, él estaba empezando a enfatizar la importancia de su iglesia. Usted ha escuchado esos pensamientos de corazones que dicen: yo amo a Dios, yo le busco a mi manera y yo no necesito de nadie más. Yo oro aquí en mi casa, canto aquí en mi casa, levanto la ofrenda aquí en mi casa y hago todo aquí en mi casa. Pero en realidad Jesús habló dos cosas importantes: enfatizó amar a Dios y enfatizó amar a tu prójimo. Esto conlleva establecer una comunión con Dios. Esto conlleva a que muchas cosas como iglesia no son solo de unos cuantos la responsabilidad. Hay una impartición, hay un deseo de Dios, hay un propósito de Dios que tú te involucres en la iglesia. Mire, vaya a su Biblia a Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6.
Dice así la escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo empieza a hablar a la iglesia de Gálatas porque había un problema ahí. Y ciertamente Pablo sabía que había responsables que estaban pastoreando, liderando, dirigiendo la iglesia en Galacia. Pero el apóstol Pablo agarra y dice: no ustedes que están al frente. Él dice: iglesia, hay un asunto que se tiene que atender. Esto vuelve a hablar de que tú no eres alguien aislado. Esto habla de que tú no puedes decir: pues ese es rollo de los que ahí están dirigiendo. Eso es rollo pues de los que hacen las cosas. Ahora déjeme decirle esto. Usted tal vez podrá estar pensando: es que el pastor ya me quiere cargar el muerto junto con él. No, en realidad no es eso. En realidad esta mañana el propósito es que usted y yo podamos entender que si usted no es parte de la iglesia, usted corre un riesgo tremendo. Si usted no es parte de la dinámica y de la vida de la iglesia, usted corre riesgos en su vida. Usted se puede sentir aislado. Usted puede estar aquí y nunca sentirse abrazado, nunca puede sentirse que hace, como decimos, clic con la iglesia. Esa es la razón, iglesia. Porque no es solo decir: usted va a cargar responsabilidad porque yo ya no puedo. No, eso no se trata esta mañana. Tenemos que entender que yo tengo un lugar dentro de ello. Cuando Jesús dijo: amarás a Dios y amarás a tu prójimo, es porque la evidencia que Jesús trae en la vida de una persona cuando se arrepiente de su pecado, cuando reconoce que necesita un ayudador, cuando reconoce a Jesús como su Salvador, cuando una persona verdaderamente tiene ese encuentro genuino con Jesús, esa persona va a amar lo que ama Jesús, va a abrazar el propósito de Jesús, va a entender y trabajar por lo que Jesús quiere y está trabajando. Porque la escritura dice que Jesús está trabajando en su iglesia, ¿cierto o no? La iglesia nos enseña que Él está trabajando para un día presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Él está trabajando. Entonces aquel que es redimido por la sangre de Jesús, genuinamente porque se ha arrepentido, entonces no hay otra cosa que el Espíritu de Dios haga en él más que el entender y compaginar con el corazón de Jesús por su amada. Y entonces no puede decir: yo soy un cristiano solitario. Soy alguien que está dentro porque amo lo que ama Jesús, porque busco lo que busca Jesús, porque miro, porque me intereso lo que le interesa a Jesús. El cristiano no subsiste sin una relación con la iglesia. Le vuelvo a repetir esto. El cristiano no subsiste sin una relación con la iglesia. No hay un cristiano genuino y verdadero si no está ligado a la iglesia.
Mire, hay una realidad que como personas a veces buscamos mucho la privacidad. ¿Quiénes son de los que dicen, prefiero estar en mi casa solito y descansar a visitar a algunos o que me visiten? Levante la mano con confianza. En realidad tenemos esa tendencia y dices, no, de lejitos, entre más lejitos. En realidad, pocas personas yo he conocido que les gusta estar rodeada de la gente. Quisiera todo el tiempo estar con gente. Pocos son. Y digo pocos son porque yo me incluyo de esos que a veces dices, pero has entendido algo, que la iglesia te edifica, que la iglesia la necesitas como otros necesitan de ti. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Dios te hizo de tal manera que tengas una vida de comunión y de relación social con las personas. Tal es así que Jesús, que Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté ¿qué? No es bueno, no es bueno. Pero alguien sacó esa idea, mejor solo que mal. Mire. Pero el principio de Dios no es ese. Sí es cierto, es bueno tener su respiro. Sí es cierto, es bueno tener su espacio. Pero tenga cuidado de no alargarlo. Tenga cuidado de no ser que la mayoría del tiempo usted esté aislado. Usted necesita la iglesia. La palabra dice que cuando, en el libro de Hechos, que cuando Dios iba añadiendo, salvando vidas, eran añadidos ¿a dónde? A la iglesia. La escritura habla que la iglesia es definida como la familia de Dios. Ahora, déjeme decirle esto, si usted es de esos que aún dentro de su casa parece topo, es decir, usted está en su cuarto y aunque tenga su familia ahí, usted parece topo y le tienen que ir a tocar y a decir, ya vente a comer, ya levántate, ya báñate, ya esto, y usted topo, 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 enclaustrado ahí. Pues seguramente usted tiene una necesidad en su corazón, porque si usted desde ahí es así, le aseguro que difícilmente tiene un interés por involucrarse con la iglesia. Ahora, el hecho de no involucrarte con la iglesia, corres un riesgo de que puedas estar caminando en una dirección contraria. Voy a ser todavía más directo. Puede ser que tú estés yendo a un camino de perdición. Pastor, pero si yo soy salvo. Pero si no te relacionas con la iglesia, tú te puedes llevar la sorpresa de que estás caminando equivocadamente. Es real
que el estar ligado a la iglesia no nos salva. Lo que nos salva es la gracia en Cristo Jesús y la fe en Él. Pero una oveja, después de que ha sido comprada por Jesús, no puede caminar sola, no puede andar sola. Si usted estudiara un poquito, si usted estudia un poquito las características de una oveja natural, usted va a entender que una oveja natural no tiene la capacidad de defenderse. Es una presa fácil de cualquier enemigo. Una oveja no está hecha, escúcheme, se lo voy a decir así, para aventarse un tiro como fuera el león con otro animal. ¿Sí me explicó? Para que fuera un zorro, para aventarse un agarrón con otro. La oveja no está diseñada así. Estoy hablando en lo natural. Y usted entiende, yo sé que hoy usted entiende que muchas de las cosas que en lo natural Dios diseñó y creó, y la comparación que hace Dios en muchas cosas tienen una importancia para entender las razones espirituales. Usted y yo somos ovejas, dice la Escritura. Y cuando usted estudia características de la oveja como esa, usted va a entender que entonces Dios lo que nos está queriendo dar a entender es que usted solo se puede morir. Ejemplo, ¿usted sabía que las ovejas rumean? ¿Qué es eso, pastor? Que cuando ellos están comiendo, digieren su alimento, en su interior el alimento pasa por 2 o 3 procesos, es decir, como si fueran estómagos, 1, 2, y va procesando el alimento. Usted nada más tiene uno y qué bueno, porque si no, estaríamos todavía más. Esa característica es porque usted tiene que recibir el alimento espiritual y estarlo rumiando, estarlo meditando, estarlo pensando, estarlo orando, porque es el proceso de una oveja. ¿Qué es entonces un cristiano? Entendemos que primeramente es alguien que reconoce la obra redentora de Jesús. Pero ese es el pase de entrada al segundo mandamiento que dijo Jesús: relacionarte con tu prójimo. Escuche esto. No se es cristiano solo porque memoriza versículos de la Biblia, u ora antes de la comida, o da una porción de sus ingresos en la iglesia, o escucha estaciones o música cristiana, sino porque muestra cada vez más una disposición, escuche esto, para tolerar, para perdonar y aún para amar a un montón de compañeros pecadores igual que usted y yo. Déjeme repetirle esto último. Un cristiano es aquel que tiene una disposición para tolerar, para perdonar y aún para amar a un montón de compañeros pecadores igual que usted y yo. ¿Sabe que mucha gente deserta o busca moverse de iglesia porque se encuentra con corazones que le hacen el feo? Ay, no, ellos me miraron mal. Ay, no, hoy ni me saludaron. O peor aún, ¿sabes qué es?
Está la predicación y dicen, esa me la aventó a mí. Eso lo está diciendo por mí. Hermano, eres importante para Dios, pero no más importante que los demás. Porque cuando la palabra nos está ministrando, la palabra está repartiendo a cada uno conforme necesita. Un corazón debe de entender que tiene que estar parado firme en la iglesia para amar, para conllevar, para relacionarse con los demás. Yo le quiero preguntar esto. ¿Qué hace usted cuando alguien dentro de la iglesia, fíjese cómo se lo voy a preguntar, no es de su contentillo? No es de su contentillo. Ay, ese hermano siempre camina muy acá, como si se sintiera muy guapetón. Ay, esa hermanita siempre con el chongo, ni me deja cantar, nada más está agárrese y agárrese, debería de cortarse el cabello, ni me deja poner atención. Y le puedo poner muchos más ejemplos de todo esto. ¿Y sabes qué? A veces esas insignificancias roban tu bendición. Porque no te concentraste a lo que viniste. Porque has perdido el enfoque de que estás aquí porque tú vienes a adorar y a cantarle al que te compró, al que te amó y al que te está ayudando. No para ver si el de enfrente, el de atrás o el de al lado hace o no hace tal cosa. ¿O no? Seamos honestos, iglesia. Hay cosas que a veces miras en alguien y te retuerce el estómago porque dices, ¡ay, cómo me molesta eso! Y puede ser que no sea una buena actitud. Pero Jesús dijo, el que tiene necesidad de médico, va al médico. El que tiene necesidad de Dios, ¿a dónde quiere que vaya? ¿A la cantina? Este es un lugar, la iglesia es el lugar donde ahí está el que tiene necesidad de Dios. Pero esa vida tiene muchísimas cosas que Dios necesita transformar, como muchísimas cosas Él necesita transformar en usted y en mí. ¿Cierto? Usted y yo no podemos demostrar lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Él está produciendo en nosotros, como es tal vez paz, paciencia, amabilidad, amor, aún el gozo, si tú te aíslas por tu cuenta. ¿Cómo puedes evaluar tu vida espiritual en ese crecimiento si tú no permites evaluarte al involucrarte con los demás? Por eso la gente le gusta estar aislada,
Porque aislado no tiene que litigar con nada, no tiene que ver con nada. A mí, déjenme aquí, solito, estoy bien. Pero el estar aislado, escúchame, cuando tienes la necesidad de estar rodeado, es muy factible que tú explotes rápidamente. Porque no quieres soportar, no quieres relacionarte. No quieres. Vaya a su Biblia, Efesios 2. Del 11 en adelante le voy a leer. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ay, es que ese es insoportable. La Biblia dice que Él ha quitado esa separación intermedia. Ahora tú necesitas relacionarte. Efesios 2 está hablando, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel creía que las promesas de Dios eran exclusivamente para ellos como judíos, como pueblo escogido de Dios, como nación israelita. Ellos creían que todo lo que venía de Dios era solo para ellos, exclusivo para ellos. Pero cuando vino Jesús, Jesús empezó a hacer evidente que el alcance que Él tenía era para todo el mundo. Usted puede leer el libro de Hechos cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, que era un hombre romano, y les predicó el evangelio, y el Espíritu Santo dice que cayó sobre Cornelio y su familia. Y Pedro entonces pudo entender que la salvación no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. Entonces, Efesios lo que está diciendo, entiendan, ahora había dos pueblos, el pueblo de Israel y al pueblo que ellos le llamaban, o a todo el resto de la gente que le llamaban gentiles. Pero dice Efesios a través de Pablo, ahora Él hizo un solo pueblo. Los ligó, los unió. Tú sin Cristo eras la figura de un gentil, de alguien ignorado en las cosas de Dios. Pero cuando tú has aceptado a Jesús, dice que ahora eres parte de un solo pueblo, la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Y ahora te compete que lo que vive uno lo tienes que vivir con ellos, y tienes que aprender a sobrellevar, a caminar, a madurar, a llevar una relación adelante con todos. Rompe, escúchame esto, hermano, rompe de tu mente y de tu corazón esto. Si tú eres de aquellos que piensa que solo vienes a la iglesia, solo a lo que vienes según tú, y el relacionarte con la iglesia no vale, tienes un problema. Rompe eso. Si vienes aquí para
no tolerar, no ser capaz de soportar a unos, tienes un problema. Ay, pastor, muchos problemas tengo yo, como que para que el fin de semana todavía cargue con el hermanito. ¿No dice la Biblia que el fuerte soporte al débil? ¿No dice el apóstol Pablo que por causa de los que son débiles, si algo me tengo que limitar, por amor a ellos me voy a limitar? Pero ¿sabes qué? A veces hemos olvidado que Dios nos ligó con su sacrificio. Y que la misma importancia que tú tienes para Dios es la misma importancia que tiene el otro para Dios. Y la misma necesidad que tú tienes de una manera, para Dios es preocupante y es una necesidad que ese otro que necesitas ayudar, tolerar, también es importante y necesaria en Dios. Ahora déjame decirte esto. En la iglesia vas a encontrar tantos beneficios como necesite tu corazón. Creería que la escritura dice que usted puede recibir dentro de la iglesia una herida de un amigo. Déjeme se lo pongo más clarito. Cuando alguien en amor te exhorta, te corrige o te aconseja, a veces eso puede causarte de entrada una molestia en el corazón. Me lastimó, porque casi me dijo que soy un chismoso. Pero la Biblia lo dice. En la iglesia, al ser corregido, exhortado, alineado, podrás sentirte herido o herida. Pero la palabra lo dice. Si usted va a Proverbios 26:7, usted va a encontrar esta declaración. En la Reina Valera dice así: como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de, perdón, estoy leyendo el 6, leo el 7. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Ahora, déjeme leerle esto en la traducción viviente para que usted pueda entenderlo mejor. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. En la iglesia, cuando tú y yo hacemos nuestra labor, lo que va a brotar de uno para el otro
es un amor genuino hacia los demás. Y muchas veces, con una palabra sazonada, con una palabra con gracia, con una palabra que se ha estado orando a Dios, y en el momento exacto te dicen una verdad para que tu corazón no sufra dolor, a veces esa palabra que te dejan te hiere, te lastima. Mire esto, déjeme ponérselo así. Puede haber dos mujeres que son pero muy amigas, muy amigas. Son uña y carne, uña y lodo. Y siempre han ido de la manita para acá y para allá y apoyándose aquí y apoyándose allá. Pero ¿qué sucede cuando una le dice, no, la verdad hoy sí te tengo que decir que la estás regando, que no estás bien, que quien tiene la razón es la otra persona y no tú? La amiga, cuando escucha eso, ¿qué sucede? ¡Ja! Y tú dices ser mi amiga de tantos años, y tú también ahora ya estás de acuerdo como los demás, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Sí está entendiendo ese cuadro? Y se voltea y dice, ¿sabes qué? Tú también vete por allá. Esa persona se sintió herida por su mejor amiga, ¿o no? Pero si esa mujer recapacitara, va a poder entender que lo que le dijo su amiga, aunque le lastimó, es la verdad. ¿Cierto o no? En la iglesia, escúchame, es el lugar donde podrás tener la ayuda en muchas cosas, aunque te duela. Difícilmente afuera vas a escuchar un consejo que te edifique y te ayude. ¿Tienes problemas en tu matrimonio, en tu casa, de cualquier índole? En la iglesia puedes recibir un consejo. Un hermano, una hermana, alguien más te puede animar, te puede dar un comentario de vida. Pero si tú buscas allá afuera, te pueden dar muchas respuestas que no te van a ayudar ni te van a servir. El estar ligado a la iglesia permites traer un crecimiento en tu madurez espiritual. El que entiende que él y la iglesia son parte del diseño de Jesús, entonces esa persona llegará a un momento donde podrá sentirse miembro del cuerpo de Cristo, porque estará unido y ligado con los demás miembros. Será una persona que se preocupará por la vida y la salud de la iglesia, porque entiende que es su casa, porque entiende que es su familia, porque entiende que él es parte de eso. Porque así como oye usted en su casa, cuando alguien tiene un problema o hay una situación dentro de casa, no solo afecta al que tiene el asunto, sino afecta a toda la casa. Lo mismo sucede cuando tú llegas a comprender y a entender que eres parte de la iglesia, que debes de amar y de ligar y de sellar tu corazón unos con otros, porque es el plan de Dios. Una casa dividida, dice Jesús, no puede prevalecer. Ejemplo:
Ayer yo puse en el grupo de oración una necesidad de la hermana Ángeles, porque parece que su mami está en sus últimos momentos. Es bueno, y espero que usted haya tomado un momento para estar orando por esto. Pero pregunto yo, ¿quiénes dimos un paso más allá? ¿Quién pudo agarrar su teléfono y hablar con la hermana un momento y hacer una oración con ella por teléfono un momento? ¿Quién, más allá del mensaje que yo puse, se atrevió a mandarle un mensaje de voz para animar su corazón? ¿Quién, más allá de ese mensaje que yo puse, ha dispuesto en su corazón darse una vuelta y orar 5 minutos presencialmente con ella y hacer una oración por su mami? No le estoy regañando. Lo que quiero hacer es exponerle lo que realmente implica amar a la iglesia. Lo que implica entender que traigo mis cargas personales, pero tengo que entender que mi casa, mi familia, que Jesús me ha ligado, me ha dado, yo necesito responder con ellos. Necesito. Porque qué beneficioso. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo sí. Y creo que muchos también. Cuando usted ha tenido una necesidad y la iglesia ha clamado por usted, y ha habido alguien que le llame o alguien que se haga presente en ese momento con usted, le pregunto a usted, ¿qué tan bueno fue para usted ese momento? ¿Qué tan bueno fue? Pues de la misma manera, la necesidad de unos es la necesidad de los demás. Tienes que aprender como iglesia a reaccionar, a activarte por los demás. A sacrificar, porque a lo mejor usted en este momento tal vez está pensando y diciendo: ay, yo hoy tengo mi tarde libre. Oh, sí, después de tantas semanas que han sido tan desgastantes, hoy puedo irme a mi casita y voy a pasar la tarde en mi casita. No es malo, pero si tú ves la necesidad de tu iglesia, tú puedes hacer algo más. Como iglesia hemos dicho, vamos a animarnos y vamos a cooperar para hacer despensas. Y yo he mirado la mano de la iglesia abriéndose de una y de otra manera. Pero sabes, yo creo que Dios muchas veces ha despertado más allá que eso nuestro corazón en lo particular, para movernos. Esta mañana yo quisiera invitarle a que usted ensanche sus relaciones con la iglesia. Tal vez usted saluda a algunos hermanos solo de hermanito, hermana, Dios le bendiga. Y tal vez no te has dado la oportunidad de conocer un poquito más de su vivir.
Pero ¿no cree que sería muy valioso que el hermano, que la hermana pudiera escucharle y decirle: hermana, hermano, estoy para servirle cuando usted necesite algo? Esa es la iglesia. Esa es la familia de Dios. Sé que Dios ha estado entrelazando los corazones, pero hay mucho más allá de lo que usted y yo tenemos que hacer. Rompe eso que te ha limitado. Rompe eso que te ha dicho: con él, con ella, no. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, porque cuando llega una gente nueva a la iglesia, tiene que ser capaz de sentirse acogida, amada, apreciada. Pero si tú y yo no hacemos esto, entonces el que llegue no recibirá nada. Deja de pelear en tu corazón con las cosas que no te agradan de los demás. Te quejas, pero la pregunta es: ¿cuándo has orado por él, por ella? ¿Cuándo? ¿Te disgustó algo? ¿Cuándo has orado por él, por ella? ¿Esperas que cambie para que tú te desenvuelvas con toda libertad? ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Póngase de pie esta mañana, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre, que nos quite, que nos haga mirar aquello que nuestro corazón tiene que ser hecho a un lado, para que mi corazón se relacione cada vez más con la iglesia. Sea temor, sea pena, sea molestia, sea lo que sea. Y después de que oremos, mientras usted escuche una alabanza que vamos a estar entonando, yo le voy a pedir que usted salga de su lugar y que vaya y se acerque con hermanos que tal vez pocas veces usted ha cruzado palabra con ellos. Y es más, que usted se atreva a acercarse a aquellos donde en su corazón usted ha dicho no. Porque cuando usted obedece, el Espíritu de Dios hace cosas poderosas en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos rogar tu ayuda. Queremos entregar todo aquello que hemos levantado, que hemos puesto como barrera en nuestra vida para relacionarnos con tu iglesia. Enséñame a amar a tu iglesia como tú la amas. Enséñame a interesar por tu iglesia, por tus hijos, porque para ti son importantes y lo deben de ser para mí.
Enséñame, Señor, a ser capaz de tolerar, de soportar, de amar a aquellos que vienen detrás. Tu palabra me dice soportar al débil, sostenerlo en oración. Así es que esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que estorba es derribado. Todo corazón que pudiera sentirse aislado no parte. Esta mañana yo declaro que por la comunión de unos con otros se rompe, porque tú eres el que añade a la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Salga de su lugar esta mañana. Póngase a disposición de los demás. Hágalo con aquellos que usted no ha estado cerca. Hágalo. Hágalo. Sí, Señor. Sí. Eres tú, Señor, tu palabra y tu ligando los corazones.